la corriente. Si la corriente aumenta, el voltaje en este caso también posiblemente está aumentando y así de forma proporcional. Ahora, aquí tenemos las formas de despejarlo. No es que la potencia es igual al voltaje por la corriente, el voltaje la potencia por la corriente y lo que viene siendo la corriente, perdón, el voltaje la potencia sobre la corriente y la corriente la potencia sobre el voltaje. Los múltiplos más usados son los kilowatts y los miliwatts. En ese caso, nosotros mayormente nos vamos a estar enfocando en lo que vienen siendo los watts o los kilowatts. Mayormente los suministros de energía eléctrica, en este caso que me está proporcionando lo que viene siendo la comisión, me está midiendo el consumo de la energía eléctrica en watts. ¿Sí? El voltaje no lo puedo generar una medición de consumo del voltaje, porque el voltaje no va a ir cambiando en el tiempo. Al final de cuentas, es un sistema de suministro donde el voltaje que se está registrando va a ser constante, nunca va a estar cambiando. Si en este caso la comisión me está suministrando 120 volts de energía eléctrica, durante todo el tiempo se van a estar consumiendo esos 127 volts de manera constante. No es de que yo tenga 120 volts y le quito un volt y ya me van a quedar 119, le quito 10 y me quedan 110. No, el voltaje no se maneja de esa forma. Entonces me dice, el consumo, en ese caso que vamos a estar teniendo, se va a registrar en kilowatts. Si nosotros alguna vez leemos lo que viene siendo el PLC, cuánto nos está cobrando la comisión por kilowatt, que al final de cuentas es por una cantidad de, no sé, de 2 y entre 3 pesos. Ahora, cuando el consumo de potencial eléctrico se calcula en relación al tiempo para expresar el consumo continuo, entonces se usan las unidades llamadas watts hora, ¿sí? O su múltiplo kilowatts hora. En este caso, el submúltiplo miliwatts hora, que son los que vamos a estar obteniendo. Entonces, al final de cuentas, digamos, el consumo nos va a estar registrando en lo que viene siendo watts de consumo. Posiblemente también podría ser los amperes por hora, pero en este caso usamos lo que viene siendo la potencia, ¿sí? Que se viene registrando en este caso en el trabajo que se está realizando. Ahora, si a un determinado cuerpo le aplicamos una fuente de alimentación, es decir, le aplicamos un voltaje o una diferencia de potencial, se va a producir dentro del cuerpo una cierta corriente eléctrica. Eso pues ya lo conocemos nosotros claramente. Sabemos cuando yo suministro voltaje a un cuerpo, si ya sea una resistencia, un elemento inductivo o posible cualquier elemento que yo esté conectando al suministro eléctrico, se va a estar generando lo que viene siendo una corriente eléctrica. Ahora, dicha corriente eléctrica será mayor o menor dependiendo de la resistencia del cuerpo. Entonces, en este caso, dependiendo de la resistencia del cuerpo, vamos a tener una corriente mayor o menor. Recordando en este caso que a mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente y entre menor sea en este caso la resistencia, mayor va a ser la corriente, ya que en la ley de Ampere, ¿sí?, establece que la resistencia con respecto a la corriente son inversamente proporcionales. Entonces, el consumo de la corriente hace que la fuente esté entregando una cierta potencia eléctrica. O dicho de otra forma, el cuerpo está consumiendo determinada cantidad de potencia. Esa potencia, como ya sabemos, se mide en watts. Entonces, por ejemplo, una lámpara eléctrica de 40 watts consume 40 watts de potencia eléctrica. Para calcular la potencia, se debe multiplicar el voltaje aplicado por la corriente que atraviesa el cuerpo. Y es como nosotros vamos a determinar lo que viene siendo
la potencia del consumo con respecto al cuerpo. Entonces, ustedes cuando van a comprar lo que viene siendo un equipo, ¿sí? Vamos a comprar un refri y ese refri me dice cuántos watts consume. ¿Sí? Me dice 1200 watts o 1.2 kilowatts. ¿Sí? Te voy a comprar una lámpara, me viene en este caso especificado en watts. ¿Sí? Mayormente con respecto a las lámparas, anteriormente se lo que viene siendo las lámparas incandescentes y estas consumían cierta potencia con respecto a un filamento o la resistencia que ellos tenían. Entonces, esa lámpara incandescentes era una resistencia que se calentaba y esta radiaba lo que viene siendo una intensidad luminosa. Al final de cuentas, como estaba al vacío, no se generaba lo que viene siendo la llama y únicamente se mantenía esa incandescencia del filamento. ¿Sí? Entonces es lo mismo que vamos a generar el punto de partida. Entonces, esas lámparas te consumían 100 watts, ¿sí? Porque su potencia estaba determinada por la resistencia del filamento. ¿Sí? Entonces, si yo quería saber en ese caso la resistencia del filamento, pues aplicábamos primero la ley de watts para determinar en ese caso el voltaje o la corriente, ¿sí? Y de ahí tenemos la ley de Ampere para determinar lo que viene siendo la resistencia del filamento. Entonces, ahora los equipos actuales me dicen que consumen, compro un LED, un tipo LED, me dice que consume un 17.5 watts. Esos 17.5 watts se compara con los anteriores incandescentes. Entonces, esos 17.5 son igual a 80 watts, como ejemplo, ¿no? Entonces, estos 80 watts no es lo que está consumiendo, es lo que consumía una lámpara incandescente. Y ahora con esta nueva lámpara tipo LED únicamente consumes 18 watts, pero ilumina igual que una de, en este caso, 80 watts. Es ahí como una referencia de la reducción del consumo de energía eléctrica comparado con un sistema de luz incandescente. De igual forma, ahorita muchos equipos hacen algunos equipos hacen una referencia de ese tipo. Creo que los aires acondicionados actualmente igual están generando ese tipo de comparación, porque un aire acondicionado ahorita se está metiendo mucho a la tecnología, lo que viene siendo inverte, y esa tecnología inverte me permite generar un consumo menor de energía eléctrica, pero me da la capacidad de un sistema de aire acondicionado on-off, de encendido y apagado. ¿Sí? Entonces, de igual forma, una plancha, si yo mido la resistencia de la plancha y sé cuánto voltaje le voy a estar suministrando, pues puedo saber la potencia o el consumo en watts que va a tener dicha plancha. ¿Sí? Y así para todos los equipos electrodomésticos. Obviamente, por ejemplo, los motores eléctricos me dicen que tienen cierta potencia, ¿sí? Eléctrica, cierta resistencia, pero los motores eléctricos son sistemas inductivos, ¿sí? Que no trabajan directamente con la ley de Watts o con la ley de Ampere. Son como proporcionales, pero si ya vas a generar un cálculo para un sistema aplicado, tendríamos que ir a otro tipo de fórmulas matemáticas. Sin embargo, para este ejemplo, pues vamos a tomar en cuenta las mismas fórmulas que me está dando la ley de Watt o la ley de Ampere, como tenemos en este ejemplo. Entonces, dice, ejemplo número es calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 126 y una corriente de 3 amperes. Pues basado en eso, nos vamos a fijar en lo que viene siendo la potencia de dicho motor. Entonces tenemos la potencia, que es lo que queremos saber. El voltaje ya sabemos que es de 127, el consumo es de 3.5 amperes y
la potencia es igual al voltaje por corriente. Entonces, 127 volts por 3.5 es igual a 445 watts. La potencia consumida es de 400, vamos a decirle 45 watts directamente. Es lo que vamos a tener para calcular en este caso la potencia de un circuito de este motor eléctrico. Permítame. Ok. Ya con respecto a los motores, mayormente nunca nos van a dar una potencia entre estos valores y el consumo de amperaje mayormente no se está dando de esa forma. Si ustedes alguna vez han comprado algún sistema o algún motor, tenemos lo que viene siendo en la placa de datos, me dice directamente eh, el consumo o el caballaje del motor. No sé si alguna vez lo han notado. Por ejemplo, un motor eléctrico me está diciendo, en este caso, por ejemplo, 227 volts. El equipo me dice la potencia también. O a veces nada me dice medio HP. ¿Sí? Horsepower. ¿Sí? Los caballos de fuerza. Entonces, ese HP está determinado por una conversión que existe entre potencia y, y los horsepower, en este caso los HP. Un HP, un HP, en este caso es únicamente para equipos que generan revoluciones por minuto y generan cierta fuerza, es igual a 745 watts. Es la conversión que en este caso nosotros vamos a estar conociendo. Entonces, si tengo un equipo de medio ampere, ¿sí? ¿De cuánto sería su potencia? ¿Sí? O su consumo? ¿De cuánto sería? Medio HP en watts. $372.5. 372.5. Sí. 372.5, efectivamente. Perdón por el doctor feo. Perdón. Escribí mal. Trescientos setenta y dos punto cinco. Entonces, esta sería la potencia. En problemas referente a motores eléctricos, mayormente nunca nos va a dar lo que viene siendo directamente una conversión de amperes a volts. Tiene que, tienen que ser relativamente proporcionales, ¿sí?, al amperaje con el voltaje. ¿Sí? Una diferencia en motores eléctricos, esto es para que ustedes lo conozcan un poco, nada más,
es que, por ejemplo, este motor eléctrico posiblemente vamos a decir que es de una bomba de agua, pero si, vamos a decirle, la bomba o el motor está trabajando sin el acoplamiento a la bomba y me está diciendo que este motor consume 3 amperes y cuando yo realizo la medición con el amperímetro me da posiblemente 2.5 amperes. ¿Sí? Y muchos pensamos, o algunos pensamos cuando hacemos la medición eléctrica, que está mal el motor. Digamos, es una diferencia de 1 amper. ¿Por qué me está dando esta diferencia de 1 amper? Sí me debería dar en este caso los 3.5 amperes. Mayormente esta potencia que estamos generando aquí y la corriente que tenemos, ¿sí? Va a ser igual a lo que viene siendo, ¿sí? A el trabajo que se está realizando con carga, ¿sí? Entonces, si yo tengo un motor eléctrico que no lo estoy acoplando a nada, no está generando ninguna fuerza, la corriente que se va a estar consumiendo va a ser mínima. Cuando yo al motor eléctrico le conecto la bomba, ¿sí? Y empieza a succionar agua, vamos a llamarle así, ya va a estar realizando un trabajo y la bomba, vamos a decir, va a generar, se va a estar forzando a impulsar lo que viene siendo el agua. Por lo tanto, cuando esté cargando, en este caso el agua, la esté impulsando, ahí sí vamos a llegar posiblemente a los 3 amperes, un poquito más o cerca de esos 3 amperes, dependiendo de qué tanto trabajo esté realizando la bomba. ¿Sí? Entonces, no va a ser igual una bomba que está succionando el agua únicamente a 3 metros o a 1 metro, comparada a una bomba que está succionando el agua desde una altura de 10 metros. Entonces le va a costar más trabajo alcanzar lo que es una altura. Entonces la corriente posiblemente va a estar por cerca de, en este caso, en los 3.5 o un poquito más arriba, generando cierta tolerancia. Algunos equipos se están generando en este caso en base a la demanda de el consumo eléctrico. Creo que en algún momento ustedes pues se han dado cuenta que su computadora tiene como un ventiladorcito. Ese ventilador en algún momento es silencioso, no se escucha muy bien. De repente, cuando llega a una temperatura, vamos a decir, alta, empieza a trabajar ese motor mucho más rápido. ¿Sí se han dado cuenta, no? Y se logra como un sonido de más, Sí, sí. más ruidoso. Entonces, igual nuestros equipos están en ese mismo, vamos a decirle, eh, trabajo que se está realizando. No es lo mismo que yo estar en mi computadora únicamente usando Word, Excel, Paint o viendo mis videitos, digamos, ahí en Facebook, ¿sí? Que agarrar mi computadora y abrir un programa, no sé, ¿qué programa pesado conocen ustedes de programación que utilizan? Android Studio. Visual Studio. Visual Studio, AutoCAD, Autodesk. Mayormente los programas que nos van a consumir mucho, pues van a ser programas Los de juegos. diseño o algún juego igual forma, ¿no? Un juego me va a estar consumiendo eso. Es lo mismo. Por ejemplo, si yo hago la lectura del consumo que me está dando mi computadora, posiblemente va a decir, no está consumiendo nada comparado a lo que me está diciendo los datos técnicos de la computadora. Sin embargo, eso está dando cuando la computadora está utilizando a su máxima, vamos a decir, la máxima potencia, donde ya tengo usado todos los programas y está al full el trabajo. Entonces va a ser lo mismo. Pues para eso es para todos los equipos. ¿Sí? Obviamente algunos no va a ser el mismo caso. Por ejemplo, un foco, no va a decir que el foco va a trabajar más cuando hay mucha luz o va a trabajar menos cuando hay poca luz. ¿Sí? No quiere decir en este caso eso. Al final de cuentas, la intensidad luminosa que está radiando
va a ser la misma durante todo el tiempo. ¿Sí? Una televisión, igual, lo mismo, televisión va a estar consumiendo la misma energía eléctrica todo el tiempo, porque al final de cuentas el consumo que está teniendo no es en base a una demanda, sino es un proceso que él va a estar realizando constantemente. Ahí no tenemos esto para que ustedes comprendan un poquito de la potencia en algunos equipos, no en todos. Con respecto a los equipos que usan resistencias eléctricas, por ejemplo, no sé, una plancha, una estufa eléctrica, estas lo que hacen mayormente el consumo eléctrico, el mayor consumo eléctrico que está en sus equipos es porque la corriente que consume, si yo la graficara, tendríamos esto, una corriente de pico muy alta y después empezaría a nivelarse. Obviamente el consumo pues va a ser alto, pero se generaría un pico mínimo. En los motores es lo mismo, por eso no se recomienda que un motor eléctrico esté encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. Si un motor eléctrico está encendiendo y apagando constantemente, su consumo de energía eléctrica va a ser mucho mayor comparado a un equipo que únicamente está encendiendo durante media hora y después está apagando durante 7 horas. A un equipo que se está encendiendo y apagando constantemente para estar suministrando cierta energía. Okay. A considerar. Ahora, por ejemplo, me dice calcular el voltaje que recibe un circuito que consume 4 watts con una corriente de 15 miliamperes. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo la potencia de 4 watts, el voltaje que es lo que queremos saber, la corriente que me está diciendo que es de 150 miliamperes, y aquí lo que tenemos que realizar es convertir estos miliamperes a amperes, porque recordemos que estamos trabajando bajo el sistema internacional de unidades y la unidad que trabajamos es el ampere. O ya sea que eso también sean miliwatts. Es la única forma que podemos crear ese cambio. Pero al final de cuentas lo que voy a tener son milivolts. Entonces me dice que son 4 watts, 150 miliamperes, ¿sí? En amperes sean 0.15 amperes. El voltaje es la potencia entre la corriente, va a ser 4 entre 0.5 igual a 26 volts. Entonces esto es lo que vamos a estar teniendo con respecto al voltaje para un circuito. Entonces, el voltaje de un circuito es igual de 26 volts para esto. Y así el despeje se va a estar realizando conforme yo va a estar realizando el consumo. Ahora me pide calcular en este caso el amperaje que circula por un foco de 75 watts con un voltaje de 127 y un consumo durante 15 minutos. Ahora, la potencia se está dando por lo regular en kilowatts hora o watts hora. Entonces, cuando me viene un equipo, en este caso a considerar, me dice que el foco es de 75 watts. Esos 75 watts es por una hora de trabajo, ¿sí? Porque son watts hora. Ahora, para calcular lo que viene siendo el consumo, ¿sí? Me dice, no son los 75 watts por los 127, me dice que 75 entre 120 son 0.25 amperes. Ahora, ¿cuál viene siendo mi consumo real? Tenemos aquí esta siguiente forma, en este caso la potencia total es de 75 watts. En este caso la potencia por el tiempo
son los 75 watts. Y tengo lo que viene siendo 75 por 0.25, que es la fracción del tiempo que tenemos aquí de 15 minutos. Entonces, 65 por 0.5 son 18 watts. El consumo del foco es de 18 watts en este caso, en los que viene siendo los 15 minutos. ¿Sí? O igual en este caso, watts hora. No se concretó la hora, pero sin embargo lo que va a estar consumiendo en ese tiempo que se está trabajando. O en este caso en kilowatts tendríamos este trabajo realizado. Ahí va a ser un poquito a considerar. Por ejemplo, mis equipos están en kilowatts hora y por cada hora que ellos estén trabajando vamos a tener cierto consumo. Entonces, si mi foco únicamente, como está diciendo, trabaja únicamente 15 minutos, entonces la potencia que se va a estar dando en el consumo es con respecto a la fracción del tiempo que esté trabajando. Entonces, así es como vamos a ver en este caso el consumo durante el tiempo. Porque, por ejemplo, vamos a decir que un refrigerador me consume 1000 watts. De esos 1000 watts, si él está trabajando, no sé, 10 horas constantemente, me va a estar consumiendo en este caso únicamente los 10,000 watts. Y de esos 10,000 watts, al otro día únicamente trabaja 9 horas, y pues va a estar consumiendo 9,500 watts, porque en ese caso únicamente trabajó media hora menos que el anterior día. Entonces no quiere decir que un equipo me va a estar consumiendo constantemente la misma cantidad independientemente del tiempo. ¿Sí? No sé si tenga alguna duda, alguna pregunta. Pues no sé qué tipo de sonido te refieras, Cristian. Cuando está como que vibrando tu refrigerador, ya un sonido como de vibración. Ah, ya. Pues es que los refrigeradores lo que hacen es que tenemos un ciclo cerrado, ¿sí? Tenemos lo que viene siendo el compresor, y el compresor lo que va a hacer es un gas refrigerante, lo va a inyectar a presión, y de ahí esa presión que está al elevarse va a generar una alta temperatura, alta, que si ustedes tocan la parte de atrás, en este caso para los que tienen refrigerador que todavía tienen serpentín, el serpentín de la parte de atrás o el radiador va a estar caliente. Ahí no tenemos una alta presión y una temperatura, entre comillas, alta. De ahí pasa un tubo capilar, donde el diámetro, vamos a decir, de la tubería interior es menor a un cabello. Entonces, lo que hace un sistema de alta presión lo pasa por ese tubo capilar, y a la salida del aire o del gas refrigerante sale a una baja presión, pero convertido en un gas, ¿sí? Y ese gas ya sale a una baja temperatura. Entonces, el compresor o el motor está trabajando cuando tú escuchas esa vibración.
está generando una alta presión en el sistema o en el serpentín para inyectar una baja temperatura en el interior del refrigerador. El refrigerador, al final de cuentas, es una nevera, ¿sí? Y lo que hace es conservar vamos a decir, el frío, ¿sí?, que se está obteniendo por medio del trabajo que está realizando el compresor. Entonces, lo que hacen es programar el encendido y apagado con cierta tolerancia. Por ejemplo, los refrigeradores trabajan en temperaturas alrededor de los 4 grados, entre 3 y 4 grados. Pone que los 3 grados. Entonces, cuando llega a los 3 grados y un poquito más, vamos a decir que a los 2, el compresor se apaga. Cuando empieza a subir la temperatura de 2, 3, y vamos a decir que llega al 4, cuando detecte 4 grados, se enciende el compresor y así está trabajando con cierta tolerancia o cierta tolerancia de trabajo. Por eso vemos que el refrigerador se enciende y se apaga, se enciende y se apaga constantemente. Ya los sistemas inverte, el compresor, el motor nunca se apaga. Bueno, entre comillas, sí se llega a apagar. Pero cuando enciende con unas revoluciones bajas. Comienza muy lento. Si la temperatura empieza a aumentar drásticamente, empieza a aumentar sus revoluciones para compensar eso que está pasando. Hace como un trabajo PWM, se autocontrola. Si la temperatura empieza a subir rápidamente, él empieza a trabajar también más rápido para que la temperatura baje más rápidamente. Entonces, es otra especialidad que estaríamos dándoles. Termodinámica, sistemas de refrigeración. Ahora, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia? Y la tarea es para mañana. Y el día de hoy la estoy publicando. Ahora, para lo que viene siendo la potencia, vamos a insertar aquí en la tabla otra fila que le vamos a llamar en este caso potencia total. Y de aquí vamos a poner las potencias por cada uno de los circuitos. Entonces, la potencia la vamos a calcular por medio de la siguiente fórmula. Vamos a tener lo que viene siendo la potencia total va a ser igual a el voltaje total por la corriente, en este caso corriente total. Como estamos manejando con totales, vamos a ver corriente total. Entonces, ya conociendo esto, únicamente sustituimos los datos. Entonces, ya aquí este ejercicio que hicimos la clase pasada, ¿sí?, determinamos lo que viene siendo las corrientes totales y parciales, voltajes totales y voltajes parciales del circuito, ¿sí? Entonces, si ya realizamos todo esto y comprobamos que efectivamente quedó correcto los resultados, ya puedo aplicar
los datos obtenidos para determinar lo que viene siendo la potencia. Entonces, la potencia total, ¿sí?, va a ser igual, potencia total va a ser igual a, en este caso, el voltaje, que viene siendo 12 volts, por la corriente de 1.82. ¿Cuánto nos va a dar? $21.84. 21.84. 21.84, como es potencia, watts. Aquí tenemos la potencia de 21.84. Ahora, si yo realicé todas esas operaciones que tenemos aquí, se dan cuenta, aquí tengo voltaje y obtuve la corriente en un circuito paralelo. En un circuito serie tengo la corriente y obtuve el voltaje. Ya tengo técnicamente todos los datos. Entonces, por ejemplo, aquí la potencia, vamos a decir, la potencia que tenemos aquí, potencia, en este caso, 2, estoy mal acá. Aquí empezamos. La potencia, en este caso 1, va a ser de la resistencia 1, va a ser igual a el voltaje, que es de 9.1 por la corriente, que es de 1.82. 1.82. Esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a ser? 16.56. 16.56 watts. Ahora aquí tenemos que el voltaje es de 2.9 y la corriente es de 1.82. Entonces, ¿cuánto va a ser mi potencia? $5.27. 5.27 watts. $5.27 va a ser la potencia que vamos a tener en este circuito. Ahí está. Entonces, y si generamos nosotros la sumatoria de 16.56 y 5.27,
27, nos va a dar un aproximado a lo que obtuvimos ya aquí, que es de 21.84. ¿Cuánto nos da la sumatoria de 16.56 más 5.27? $21.83. Aquí tenemos 21.84. Entonces tenemos un valor relativamente muy próximo. Ahora, aquí de igual forma vamos a calcular lo que viene siendo la potencia. Tenemos que la potencia es el voltaje por la corriente. Entonces tenemos aquí un voltaje de 2.9. 2.9. Esta le vamos a llamar potencia 2, porque es de la resistencia 2. Y esta de acá era la potencia equivalente 3. Potencia equivalente 3. Ahora esta es mi potencia 2. Y en este caso son 2.9 por la corriente que se calculó de 1.45. 1.45. ¿Cuánto nos va a dar ahí? $4.2 watts. Ahora aquí son 2.9 por 0.28. La potencia equivalente 2. ¿Cuánto sale la multiplicación de esto? 0.81 watts. Ya tenemos aquí la potencia en la resistencia 2 y la potencia equivalente 2. La sumatoria de esto me da los 5.27 que tuvimos anteriormente. Entonces, si dan cuenta, la potencia se va a ir distribuyendo entre todo el circuito. Ahora aquí me pide en este caso de igual forma la potencia. Queda el espacio. La potencia va a ser de B a C. De B a C tengo la resistencia 3, por lo tanto va a ser la potencia 3. La potencia 3 va a ser igual a los 1.12 volts, ¿sí?, por 1.12 nada más, por la corriente que es de 0.28. 0.28 amperes. Esto va a ser igual a ¿cuánto? $0.31 watts. Ahora la potencia entre C y D, tenemos resistencia equivalente 1, entonces vamos a poner potencia equivalente 1. Va a ser igual a el voltaje que se obtuvo, que es de 0.12
0.924. ¿Igual a cuánto? .25. Watts. Aquí nos dio un voltaje de 0.84. 0.84. ¿Cuánto da ese valor? .23. ¿Cuánto me da la sumatoria? A 0.79, que es igual a la potencia equivalente 2. Vemos que la potencia equivalente 2 se distribuye entre las tres resistencias. Y aquí pues nada más nos queda, bueno, esta sería de E a D, tenemos la resistencia 6, entonces sería la potencia 6. Ahora aquí tenemos un voltaje de 0.924 por la corriente que se obtuvo ahí de 0.184. ¿Cuánto da la operación? .17. Y aquí 0.924 por 0.0924. ¿Cuánto da la potencia aquí? .085. ¿Cuánto me da la sumatoria? .25. Y nos da este valor, 0.25. La potencia equivalente, 1. Ahora, yo hice todo esto, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Sin embargo, si yo ya hice mis operaciones, saqué el voltaje parcial, la corriente parcial, y ya obtuve, y ya comprobé que en este caso toda esta información es correcta, lo único que tengo que hacer es generar la multiplicación del voltaje por la corriente, de tal forma que esto, por ejemplo, 9.1 por 1.82, que es lo que tenemos aquí, 9.1 por 1.82, me da 16.56. Entonces aquí pongo 16.56 watts. Dice 2.9 por 1.45, que es de la resistencia 2, va a ser la potencia 2.
Y la potencia 2 que obtuvimos acá es 2.9 por 1.45. 2.9 por 1.45 me daba ¿cuánto? 4.2. 4.2 watts. 4.2. 4.2 watts. ¿Sí? La resistencia 3 es de 1.2 por 0.28. Busco la resistencia 3. Así lo puedo realizar. ¿Sí? Ir buscándolo acá. Ahora, si no, pues ustedes ayúdenme a realizar las operaciones rápidamente. 1.12 por 0.28, ¿cuánto me da? 0.31 watts. 0.924 por 0 por 0.184, ¿cuánto nos daba? Punto 17. 0.17. 0.17. Este era el último, nos daba 0.085. 0.085 watts. Y 0.84 por 0.28, ¿cuánto nos daba? Punto 20. Punto 20. Punto 23 nos daba. Punto 23. Ok, ahora generamos la sumatoria. Dígame adelante, José Luis. Pueden llenar la tabla directamente. Sí, pueden hacer las operaciones, las operaciones directas. Sí, no necesitan hacerlo así como estoy haciendo. Yo nada más aquí hice el procedimiento largo. Pero pues ya al final expliqué este procedimiento para facilitarles un poquito más la existencia. Ahora, sumen todos estos valores. ¿Cuánto nos da? Nada más estos de acá van a sumar. La potencia total no la suma. $21.55. Nos da 21.55 como dice su compañero. Si dan cuenta, la diferencia únicamente está dando de 3 decimales. Obviamente aquí hay operaciones que se realizaron y únicamente se tomaron 2 o una decimal. 2 o una decimal. Entonces, por ejemplo, este 0.23 todavía me daba 2 decimales extras que no se colocaron. Entonces, esas decimales que me hicieron falta no se están sumando a esto de aquí. De igual forma, en este caso la potencia sí me da una cifra muy exacta. Con respecto a las corrientes y voltajes parciales sí tenemos variaciones, pero pues aquí sí nos debe dar una cifra muy exacta a los 21. Técnicamente ahí van a ser decimales de diferencia o centésimas de diferencia. No sé si tenga alguna duda, alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Los demás, ¿alguna duda? No, está todo bien. Como les digo, si el procedimiento que ustedes realizaron anteriormente, voltajes, corrientes y resistencias totales, voltajes parciales y corrientes parciales, lo realizaron correctamente,
Ya únicamente se van a la tablita y multiplican el voltaje por la corriente y escriben la potencia. Voltaje por corriente, potencia, voltaje por corriente, potencia. Ya tengo la potencia por cada una de las resistencias. Y la sumatoria de todos estos valores debe ser aproximado a la potencia total. Y de esa forma vamos a estar generando la comprobación. Ahora, ya con esto, este tema damos por concluido lo que viene siendo la unidad número 3. Ya la siguiente semana, el día lunes, tendríamos lo que viene siendo el examen. Y el día de mañana entraremos ya a la cuarta unidad que tenemos, que es una unidad muy corta, únicamente de 2 semanas. Miren, 2 exámenes de matemáticas. Van a estar frescos al 100. Pero creo que lo vamos a presentar ahí en la escuela. En la escuela. Ajá, lo estaba diciendo ese profe que quiere en presencial el examen. No sé cómo vaya a estar ahí. Ya solo clasifico con las tareas, profe. Sí, profe. Ah, sí, es cierto. Pues, ya ven, querían estudiar Pero esta quería carrera, ya ingeniería. ven. Se hubieran ido a administración, ¿cómo se llama? Terapia física, y estuvieran relajados. A dar masajitos, ándale, no es cierto, chicos, pues el día miércoles, el horario, pues ya el día martes, y ya el horario, pues ahí se los voy a poner un poquito libre. ¿A qué hora tienen el examen en la escuela? Bueno, todavía Como no a las sabemos, 11. pero es, sí, 11:30 o 12. No, Ajá, no se ha como dado esa hora. horario. Ok. También, ¿para qué se la pasan copiando? ¿Cómo que copiando? Y el maestro se dio cuenta que pasa mucho su materia, por eso lo está mandando a hacerlo ¿Qué ¿Qué onda? presencial. más de la mitad Nadie reprobó? pasa su materia, profe. Dijeron que pasa la Algunos, mitad y la mitad son muchos, dice. algunos Sí, hasta se van a la tarde. Pues ya queda nada más de ustedes la evaluación. Se programa para el día martes, o la otra sería igual el viernes, pero pues ya yo le pediría ayudas al maestro. Si él quiere, pues se hace. Si no, pues ya sería el día martes. Ya, pues de todos modos, ¿quién es jefe de grupo? El ¿Y Dylan. ¿Cómo ya lo cambiaron? Nada, sí es Dylan. Es Dylan. Es Excel, ¿no? ¿Y está Dylan o no está Dylan? Creo que no. No, no está bueno. Ya hay que terminarlo también. Sí está en la llamada, pero creo que... Sí está, profe. ¿Cómo está Dylan? Ah, sí, sí está, profe. Ahí está. Dylan, repórtate, Dylan. Dylan. Es que es tímido, profe. Díganos si ya le decimos. Pues que me avisen a qué hora va a ser el examen de maestro de matemáticas y ya vemos en qué horario se lo aplicamos a ustedes. Ok, si no, Bueno, ahorita la igual lo clase. podemos mandar al grupo, ¿verdad? A donde está usted, Sí, al de igual lo pueden dar el grupo. Sí, Sí, porque mejor ahí.
Ahorita vamos a tener clase con él, ya le preguntamos. Pues a Itzel, Sofía o cualquiera de ustedes el día viernes me comentan, ¿sabe qué, profe? El tal profe va a ser tal hora. Ya vemos qué onda. No, pues hacemos 2 exámenes presenciales, ¿cuál es el problema? No, profe, no haga eso. ¿De qué hablas? Donde ¿Cómo más así? prácticas tenemos. Mejor mire, deje el examen para entregar a las 12 de la noche y ya ahí lo hacemos en la nochecita. No te preocupes, Solo no con las pasa nada. actividades, ya. Los chavos aprenden rápido, dicen. No, ya vi que no, ya vi que Además, no. está bien fácil el tema y todos reprueban. Exactamente. Todos andan al 100 y llega el examen y la mitad reprueba. Vale, pues chicos, que tengan un excelente inicio de semana. Ya nos vemos la siguiente clase. Cuídense. ¿Sale, profe? Bueno. Hasta luego. Buen día.